Hola a todos, bienvenidos al canal. En los comentarios me han sugerido que no solo me dedique a recomendar libros, sino que también hable de literatura. Y en especial me han sugerido que hable sobre la profundidad en la literatura. Así que, para variar un poco el estilo de los vídeos, voy a tratar de responder a ¿qué significa que una obra sea profunda? La respuesta general a esta interrogante es que toque temas profundos, lo que me parece una respuesta bastante ambigua, porque podría interpretarse de diferentes maneras. ¿Hay temas más profundos que otros? Me parece que es algo muy difícil de definir, es complejo. Entonces, ¿podría ser que profundidad sea ahondar más de lo normal en una idea o temática? Quizá por ahí podríamos acercarnos un poco más a la verdad, ahondar más de lo normal. Pero aún así sigue siendo una respuesta algo ambigua. Aunque no lo parezca, yo soy bastante cuadrado para mis cosas, así que quiero explicarlo de una forma más gráfica. Por lo que voy a recurrir a mi fiel pizarra, ya muy conocida por varios en el canal. Primero, para hablar de profundidad, tenemos que tener, claro, un punto de referencia. Y ese punto debe representar la superficie. Y luego, otro punto que represente la profundidad. Por lo tanto, al medir la distancia entre estos dos puntos, podríamos hacer una escala de profundidad al agregarle valores, siendo el 0 la superficie y el 10 el nivel de más profundidad. En la superficie vamos a colocar la literatura superficial y en el fondo la literatura profunda. Suena feo decirle literatura superficial, pero ya les voy a aclarar por qué no es un término despectivo. Bueno, vamos a dejar un momento de lado esta escala, ya volveremos a ella. Ahora me interesa dejar claro esto. Una obra literaria tiene fondo y forma, es decir, tiene algo que contar y una forma de contarlo. El fondo es el contenido, la información que se quiere entregar. Son las temáticas, las ideas. Y la forma es la expresión, la manera en que el autor expresa dichas ideas. ¿Queda claro? El fondo es el contenido y la forma es cómo se cuenta ese contenido, cómo se expresa. En la forma entran elementos como la estructura narrativa, la gramática, la sintaxis, el tono, la puntuación, el simbolismo y el ritmo, entre otras tantas. Tanto el fondo como la forma están íntimamente ligados, son una unidad, porque lo literario siempre se debe interpretar a partir de cómo se dice, de cómo se expresa. Entonces, volviendo a nuestra escala, vamos a colocar en la superficie la literatura en que el texto se ha escrito con el único fin de decir lo que en efecto dice, es decir, que el contenido de la obra se encuentra en un 100% en el significado de las palabras que componen el texto. O dicho de otra manera, el contenido está expresado de forma literal. El sentido final de la obra está expresado en palabras. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de literatura superficial, sino de literatura de contenido literal, para que no suene tan feo. Pero hay literatura en donde ese contenido literal no es real, no es el contenido verdadero. Ese contenido que está a la vista es solo aparente, no es el verdadero sentido de la obra. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la obra? Y aquí viene lo que yo creo es la definición adecuada de profundidad literaria.
El verdadero sentido de la obra está bajo la superficie, bajo ese contenido aparente. Hay algo escondido y el lector debe descifrarlo. Es decir, es un texto literariamente profundo. Pero ¿cómo saber que el verdadero sentido de la obra no está escrito literalmente? ¿Cómo saber que hay algo más bajo la superficie? La clave está en la forma. Si la forma es compleja, si la forma es artística, es probable que haya algo más que el autor nos quiere decir. Porque un escritor no embellece ni hace complejo un texto solo para que se vea bonito o para que se vea más intelectual. Lo hace porque hay una intención comunicativa tras ese acto. Lo hace porque nos quiere comunicar algo que no puede comunicar de otra manera. Es decir, no puede comunicarlo por lo que simplemente dice el texto. Y es ahí donde el lector debe buscar más interpretaciones para llegar a ese mensaje final. Mensaje que es único, ya que no hay otro medio de expresarlo que como lo hizo el autor por medio de la forma. Es completamente único y por lo mismo, cuando intentamos valorar obras literarias, como lo hice yo a propósito con la escala, no se pueden calificar. Sí podemos diferenciar entre una literatura superficial y una profunda, pero es difícil calificar obras profundas entre sí, porque su mensaje es único e irrepetible. No se pueden comparar. Simplemente no puedes decir que la Metamorfosis le pones un 10 de profundidad y a Crimen y Castigo un 5. Es imposible clasificarlos. Quizá lo puedes hacer desde tu opinión personal, pero no existe una escala absoluta de clasificación. En cambio, sí podemos decir, por ejemplo, que Dan Brown es literatura superficial, de contenido literal, porque lo que nos cuenta en el texto es el sentido de la obra propiamente tal. No hay nada más allá. Y hacer esa diferencia no significa menospreciar a Dan Brown, que por cierto, es un autor que me encanta leer. Es muy entretenido, me he leído todos sus libros. Su fin es muy diferente al de, por ejemplo, el de Dostoyevsky, que lo tengo por acá. La naturaleza de los libros de Dan Brown es la del contenido literal. Su mensaje es exactamente lo que nos narra. Por ejemplo, si la Metamorfosis de Franz Kafka realmente fuese solo la historia de un hombre que se convierte en un insecto y se narran sus aventuras, sería una obra superficial. Pero hay un sentido oculto tras ese contenido aparente. Hay algo más que Kafka nos quiere decir. Es una obra profunda. Y hay muchos libros que carecen de profundidad, pero que tienen calidad, ya que no solo nos aportan entretención. Hay los que tocan temas muy importantes, transmiten valores, dan enseñanzas, sobre todo en la literatura juvenil. Por ejemplo, este libro que está acá, que lo encuentro realmente hermoso, titulado Como pez en el árbol, toca el tema de la dislexia y está expresado de forma literal en el texto. Su temática está en el mismo texto, no tiene una profundidad, lo que no quiere decir que no sea un buen libro. Lo mismo para los libros de no ficción. Lo que nos cuentan, lo que nos enseñan es interesante, es importante, pero no tienen profundidad literaria. ¿Se entiende la idea? Creo que se entiende que carecer de profundidad no significa que un libro sea malo, es solo su naturaleza, la forma en que se transmite el mensaje. Muchas veces me cuestiono si es importante que a los jóvenes en las escuelas se les haga leer, por ejemplo, la Metamorfosis. Al ser lectores primerizos, no están capacitados para entender la profundidad de la obra y se quedan solo con el contenido aparente, es decir, las aventuras de ese hombre convertido en insecto.
Siento que antes de leer La Metamorfosis, los jóvenes primero deben tener un hábito lector, y eso se consigue con libros de contenido literal. Pero por otro lado, también es válido que a temprana edad se les enseñe que hay algo más detrás de ciertos textos, como por ejemplo La Metamorfosis, y aprendan que hay un contenido aparente, pero debajo se encuentra el real sentido de la obra. Bueno, dejo el debate abierto. Quiero saber qué opinan ustedes, me lo dejan en los comentarios, qué deberían leer los jóvenes en las escuelas. Espero que se haya entendido un poco el significado de profundidad literaria. Traté de explicarlo de la forma más simple posible. Si fue así y les gustó el vídeo, los invito a dejarme un like y a suscribirse. Como siempre, muchas gracias por su apoyo. Cuídense mucho.